No se escucha así. Bueno, hola. Es mucho gusto. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 temas: tallo cerebral, cerebelo y tálamo. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos de quinto y a los de primero, ellos ya saben, mis clases son aquí de pizarrón. Espero que se vaya bien en la pantalla. Después tenemos unos modelos ya para terminar la retroalimentación de la clase. Entonces, bueno, vamos a ver la clase, vamos a ver tallo cerebral, vamos a ver la anatomía macroscópica y microscópica. ¿Qué es lo importante? Quiero que se quede el origen de los nervios craneales, eso lo preguntan en todos lados. En neuroanatomía, lo preguntan en neurología, lo preguntan en el ENAR, lo preguntan en la vida. Entonces, origen aparente y real de los nervios craneales, las arterias cerebelosas, demás. Luego, cuando vemos cerebelo, las partes del cerebelo, y finalmente tálamo, los núcleos talámicos. Entonces, miren, voy a dibujar aquí la primera clase, hago los dibujos, enseguida regreso con el micrófono y damos la clase, ¿vale? Okay. Con las 2 manos. Entonces, bueno, miren. Primero, tallo cerebral, ¿vale? Tallo cerebral. Entonces, hay que entender al tallo como una estructura pequeña, estamos hablando de unos 20 centímetros de longitud, que tiene todas las funciones elementales. El tallo cerebral, entonces, comunica al cerebro con la médula con el cerebro. Entonces, primero les voy a hacer un dibujo cómo se ve el tallo cerebral en AP, de frente, y luego cómo se ve atrás. Lo voy a poner aquí en medio del dibujo. Entonces, miren, así se ve cómo inicia todo. Entonces, voy a hacer aquí el dibujo y lo voy a ir explicando ahorita conforme vayamos avanzando. Entonces, siempre recordar que el tallo cerebral tiene 3 componentes básicos y elementales. Ok, recordar que hay 3 componentes básicos y elementales. Este es el tallo cerebral visto de frente. Ok, entonces, supongamos que este es un corte de la médula a nivel cervical. Acuérdense que la médula, en un corte transversal, tiene forma de H. De tal manera que el H, lo de medio, acuérdense que es sustancia gris. Recuerden que sustancia gris equivale a somas. Y todo lo que está al lado del H es sustancia blanca, lo cual corresponde a neuritas, lo cual son axones y dendritas. Posteriormente, aproximadamente a la altura del foramen magno, el foramen, termina la médula cervical y se fusiona y se convierte en el bulbo raquídeo. Se llama bulbo raquídeo porque literal es como si fuera la médula en forma de una bolita de protrusión, y es una zona transicional de lo que va a ser el cerebro a la médula, o de médula al cerebro, ¿de acuerdo? Como ven. Por eso se llama bulbo raquídeo o médula oblongada. Si se fijan es lo mismo, médula gordita, médula oblongada o bulbo raquídeo, la bolita del raquis, o sea, de la médula. Entonces vamos a empezar a hablar de las estructuras principales y básicas del bulbo raquídeo de manera macroscópica visto de frente. Tenemos entonces un surco anterior medial o surco ventral anterior. Recuerden que anterior y ventral es lo mismo, posterior y dorsal lo mismo. Entonces, bien, tenemos un surco ventral anterior y tenemos 2 surcos ventrales laterales. Si se dan cuenta, estos surcos delimitan unas columnas. Entonces, el embriogénesis, plaza aparte, pero el embriogénesis, las placas motoras son mediales, las placas sensitivas son laterales. Entonces, en el bulbo raquídeo lo que se delimita hacia medial es motor. Muy importante entonces comentar que en la parte más superior se forman unas protuberancias que en la porción microscópica tienen formas de pirámides. Esto se le llaman las pirámides vulvares. ¿Por qué? Porque son unas protuberancias en forma de pirámide, así nada más. De manera lateral están unas bolitas que se les llaman las olivas vulvares. Entonces, partes esenciales del bulbo: pirámides mediales, olivas laterales, motor medial, sensitivo lateral. Muy bien, estructuras básicas del bulbo. Recordad que el bulbo hacia caudal, ¿dónde se origina? Donde decruzan las pirámides. Lo voy a poner como unas rayitas. Recuerden que la vía córtico-espinal lateral, cuando llega justo a nivel de la decruzación de las pirámides, como su nombre lo dice, decruza contralateral. Digamos, si es la vía piramidal derecha, cuando llega a nivel del bulbo, a nivel de las pirámides, decruza contralateral, decruzación de las pirámides. Entonces, el origen real del bulbo es a nivel de la decruzación de las pirámides.
¿Y dónde termina el bulbo? A nivel del surco ponto-vulvar, o sea, el surco que se forma entre el puente y el bulbo. Y justamente en la parte más superior del surco ventral anterior hay un hoyito que se llama el foramen ciego. Foramen porque es un hoyo, ciego porque no pasa realmente una estructura verdadera, simplemente es un hoyito que está ahí. Listo. Estas son las estructuras principales anatómicas en la cara ventral del bulbo. Gracias. Ok, vámonos al puente. Gracias. Puente. La prominencia del tallo medial. El puente de Badoglio, el puente del cerebro. ¿Por qué se llama puente? Porque es un puente entre la comunicación medular con la comunicación cerebral. Es un puente entre la comunicación del tallo con el cerebelo. El cerebelo está por aquí atrás. Es otra clase que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, por eso se llama puente. El puente tiene una estructura bastante amplia y grande. Se delimita por el surco ponto-vulvar y superior con el bulbo, con el surco ponto-mesencefálico. Sencillo. Podemos decir que eso es lo principal. Y en la cara más superior encontramos el mesencéfalo. En la cara ventral, el mesencéfalo está delimitado por unos pies. Se le conocen como los pedúnculos mesencefálicos o pedúnculos cerebrales. Literal son tan importantes que estos son los pies del cerebro. Aquí es el cerebro arriba, que tiene unos pies, y estos pies descansan en el mesencéfalo, ¿verdad? Pedúnculos cerebrales. Estamos hablando de los pies del cerebro. ¿Y el cerebelo? El cerebelo tiene 3 pedúnculos. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior. Como toda la anatomía tiene otros nombres, el pedúnculo cerebeloso superior se le conoce como brachium, se le conoce como, le voy a poner de una vez todo, brachium pontis, el puente, cuerpo restiforme, el inferior, y el de arriba es el brachium conjuntivo. Brachium conjuntivo. Entonces, 3 bracitos de tallo que se comunican con el cerebelo y un bracito del mesencéfalo que se comunica con el cerebro. Estructuras importantes. Vamos a hablar de los nervios craneales de manera muy rápida. Entonces, es un complejo, miren, una tríada, ¿no? Mesencéfalo, puente, bulbo, mesencéfalo, puente, bulbo, mesencéfalo, puente, bulbo. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior. Cuerpo restiforme, brachium pontis o brazo del puente y brachium conjuntivo. Todo eso así en 3. Entonces, ¿qué nervios craneales? Ustedes ya saben, son 12, se originan del bulbo de manera aparente. ¿Qué significa aparente? Lo que nosotros macroscópicamente vemos que sale el nervio, ese es el origen aparente. El origen real, como su nombre lo dice, si hago un corte histológico de un tallo cerebral, veo exactamente dónde sale ese núcleo. Ese es el origen real. Vamos a hablar entonces del origen aparente de los nervios craneales. Y está muy fácil, miren. Tenemos unas olivas, tenemos un puente. Por lo tanto, tenemos un surco adelante del oliva y tenemos un surco detrás del oliva. Voy a dibujar en verde los nervios craneales. Primero del cual vamos a hablar. El único que sale en el surco adelante del oliva. Lo voy a dibujar aquí. Este es el hipogloso. Vamos a ponerle así, hipogloso. Entonces, el único que sale en el surco adelante del oliva es el hipogloso. Y listo. ¿Cuáles son? Si sale uno adelante, hay unos que salen atrás. ¿Cuáles son los nervios craneales que salen atrás del oliva? O sea, tienen un origen aparente posolivar. Pues tenemos al glosofaringio, tenemos a las raicillas vagales, vamos a ponerlo aquí, glosofaringio, vago, y luego más inferior, que bueno, es un nervio craneal, pero debe considerarse también un nervio espinal, porque tiene un componente craneal, lo que les digo acá arriba, y un componente espinal el de abajo, y este nervio es el accesorio. Entonces tenemos glosofaringio, vago y accesorio, salen posolivares. El hipogloso sale preolivar. Listo. Vámonos al puente, ¿vale? En el puente tenemos un surco puntobulbar, que ya les dije que lo delimita el puente con el bulbo, y también tenemos una superficie que delimita el puente con el cerebelo. Vamos a dibujar el cerebelo porque lo estoy diciendo muy imaginativo. Vamos a dibujarlo. El cerebelo es grande y corre por toda esta superficie así. Digamos que toda la cara posterior del tallo es el cerebelo. Lo vamos a ver ahorita en la clase de cerebelo. Entonces, el ángulo que se forma entre el puente
el cerebelo se le conoce como ángulo pontocerebeloso. Es un ángulo que se formó entre el puente y el cerebelo. Listo. Muy bien, dicho lo anterior, ¿cómo van los nervios craneales en el puente? El sexto nervio craneal o el abducen sale medial en el surco ponto-vulvar. Así sale. En el surco ponto-vulvar. Ahí va. Lateral a ellos sale el complejo 7 y 8. Se llama complejo 7 y 8 porque aunque son independientes, siempre van hacia la par. El 7 y el octavo nervio craneal siempre van como hermanitos, igualitos, hasta que entran al conducto auditivo interno y ahí cada quien hace su show. No es clase de nervios craneales, ese es un tema aparte. Entonces solamente vamos a mencionar que el séptimo nervio craneal y el octavo nervio craneal salen en el ángulo pontocerebeloso. Entonces vamos a ponerles aquí abducens y en el ángulo pontocerebeloso el facial y el vestíbulo coclear, o sea, 7 y 8. En la parte más superior encontramos el nervio craneal más grande. Es el nervio craneal sensitivo más importante. Es el nervio trigémino. El nervio trigémino sale en el ángulo pontocerebeloso, pero en una superficie más superior al craneal, y ese es su origen aparente. Ya tenemos entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos falta el 3 y el 4. Mesencéfalo. En medio justamente de los pies del mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, salen dos nervios craneales, sale el mismo nervio craneal pero pareado, parece que todo es pareado. Lo dibujo de un lado por cuestión académica, pero si hay un trigémino derecho y un trigémino izquierdo y viceversa, ¿no? Si lo dibujo todo junto, pues es un relajo el dibujito, ¿no? El tercer nervio craneal o el óculo motor sale entre los pedúnculos mesencefálicos y el nervio troclear sale, en otro dibujo que les voy a hacer, es el único que sale posterior. Lo voy a poner punteado porque sale por detrás. Sale por detrás, rodea y da la vuelta así. El nervio troclear, entonces, es el único nervio craneal que sale posterior y cruza. Ahorita les hago un dibujo a qué me refiero. En fin, tenemos entonces que el troclear y el óculo motor salen del mesencéfalo, el trigémino facial, vestíbulo coclear y abducen salen del puente, y los que llamamos pares bajos salen del bulbo raquídeo. ¿Vamos bien? ¿Hay un borrador, por cierto? Sí, acá. Les voy a dibujar ahora una cara posterior. Les voy a borrar aquí porque si no se van a hacer dibujos muy chiquitos. Dicho esto, ¿cómo vemos el tallo cerebral desde atrás? Les quería también dar la anatomía microscópica, pero ya lo pensé, iba a ser una clase muy grande. Entonces mejor solamente vamos a ver la macroscópica en esta sesión. Vamos a ver el tallo desde atrás. De atrás. Entonces, lo mismo, miren. Tenemos la médula cervical. Tenemos las astas posteriores, las astas anteriores que forman una H. Recordemos que sustancia gris es soma, sustancia blanca es neurita. Se convierte como en un embudo a la inversa nuestro bulbo raquídeo. Si tenemos un surco ventral anterior o un surco ventral medial, tenemos un surco dorsal medial. Y luego genera dos surcos al lado y luego genera otros surcos al lado. ¿Por qué tanto surquillo por ahí? Recordemos que estamos viendo a nuestra médula cervical y nuestro tallo desde atrás. Entonces recordamos que hay cordones blancos anteriores, laterales y posteriores. Entonces en la clase de médula recuerden que los cordones posteriores se subdividen a su vez en gracilis y cuneatus. Gracilis y cuneatus. Cuando se convierte en bulbo raquídeo, el fascículo de gracil se convierte en el tubérculo de gracil. Gracil de un lado, gracil del otro lado. Lateral, el cordón de cuneatus se convierte en el fascículo de cuneatus y terminan los dos en dos protuberancias, dos de gracil y dos de cuneatus, o sea, núcleo gracil y núcleo cuneatus, o sea, inician como tractos, luego son fascículos y terminan en núcleos. Núcleo gracilis, mediales, núcleos cuneatos, laterales. Y prácticamente esa es toda la anatomía del bulbo en su cara posterior. Seguimos en el dibujo y va algo que me gusta mucho, que es cómo se ve nuestro cuarto ventrículo desde atrás. Entonces, tenemos el cuarto ventrículo que tiene forma de diamante y visto desde atrás. Ahorita en la foto del cerebelo les voy a enseñar cómo se ve de lado. Entonces, tenemos un pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme,
pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivum, y tenemos el pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis, así va. Si se fijan, estas tres bolitas delimitan las paredes laterales del piso del cuarto ventrículo. Este es el piso del cuarto ventrículo, ¿ok? Entonces, bulbo, puente y el mesencéfalo va para allá arriba. Me quedó chiquito ahí el pizarrón. Entonces, el mesencéfalo sube, aquí donde están los pedúnculos cerebelosos superiores, y se va así. Tiene el mesencéfalo en su vista dorsal, tiene 4 colículos, colículos o bolitas. Bueno, el término médico es colículos. Colículos mesencefálicos superiores y colículos mesencefálicos inferiores. Y así prácticamente es la vista del tallo visto desde atrás. Entonces, de donde termina el cuarto ventrículo hasta lo que corresponde pues con la disposición de las pirámides desde adelante, es bulbo. El cuarto ventrículo tiene una mitad inferior y una mitad superior, delimitadas por estas estrías. Esas se le llaman las estrías medulares. Entonces, de estrías medulares abajo es la superficie vulvar del piso del cuarto. De las estrías medulares arriba es la superficie pontina del cuarto. Y de donde termina el triangulito, bueno, un rombo, hacia arriba el mesencéfalo. Entonces, mesencéfalo de aquí a acá, puente de aquí a acá y bulbo de aquí a acá. Entonces, el cuarto ventrículo tiene una superficie superior pontina y tiene una superficie superior vulvar. Tenemos un surco medio y tenemos un surco alado. Este surco alado se le llama surco limitante, surco limitans. Y en la superficie pontina, que es la primera que voy a dibujarles, en la superficie pontina, este espacio de aquí, o sea, entre el surco medial y el surco limitante, se le llama eminencia media. Eminencia, o sea, una eminencia es una protuberancia, y media porque está en la línea media, o sea, no hay mucho chiste ahí. En la parte más inferior de la eminencia media se forman dos bolitas. ¿Qué son las bolitas? Los folículos faciales, que corresponden en una fotografía microscópica, o sea, si yo agarro el tallo, en este caso el puente, y lo corto, van a ver que el tracto del facial se va hacia atrás y da una vuelta. Dale cuenta que voy a entrar aquí. Aquí está el núcleo del facial y aquí está el núcleo del abducens. Entonces, lo que pasa con el facial es que se va hacia atrás, le da la vuelta al núcleo del abducens y se dirige al ángulo pontocerebeloso. En cambio, el abducens simplemente se dirige medial hacia el surco pontovulvar medial. Entonces, esta protuberancia que se forma por la rodilla del facial, esto que se forma el colículo del facial o la prominencia facial, lo pueden también buscar así, que literal solamente es el abultamiento de la rodilla del tracto del facial, que le da la vuelta al núcleo del abducens. Entonces, colículo facial. ¿Qué otra estructura vemos en el piso del cuarto ventrículo? Hacia arriba, de la eminencia media un poco lateral, encontramos la sustancia ferruginosa. Sustancia ferruginosa, o mejor conocido como lucus ceruleus. Lucus ceruleus, o lugar cenizo. Eso significa. ¿Por qué cenizo? Porque es un lugar que se ve un poco grisáceo. Y aquí es la topografía de las neuronas con más noradrenalina del cuerpo humano. Lucus ceruleus. Luego, como bien les dije, vienen las estrías medulares, que las estrías medulares corresponden con las fibras vestíbulo-cocleares. Y podemos decir que ahí termina la superficie pontina del piso del cuarto ventrículo. Surco medial, surco limitante, eminencia media, folículos del facial, lucus ceruleus. También hay una cosa que se llama fobia superior e inferior, que son dos hoyitos, que pues no tienen una función neuroanatómica verdadera, solo se sabe que delimitan el motor de lo sensitivo. Pasa lo mismo aquí, motor medial, sensitivo lateral. ¿El facial es motor o sensitivo? ¿Qué es más? Motor. Entonces, facial medial. ¿Y qué va a ser lateral sensitivo? El área vestíbulo coclear. Entonces, este se le conoce como el área vestibular y abajo se le conoce como el trígono acústico. Al fin y al cabo, todo esto que ven lateral corresponde a lo que vendría siendo el nervio vestíbulo coclear. ¿Por qué es lateral? Porque es sensitivo. Vámonos que la prominencia del borde inferior o la prominencia vulvar del cuarto ventrículo.
Abajo hay dos triangulitos. Trígono del hipogloso, triángulo del hipogloso, y trígono del vago. Literal corresponden al núcleo del hipogloso y el núcleo del vago. Nada más que tienen forma de triangulito. Ahorita lo van a ver ahí en el modelo. Trígono del hipogloso y trígono del vago. Abajo del trígono del vago existe una cosita chiquita que se llama área postrema. Y el área postrema es el lugar donde es el centro del vómito. De hecho, no sé si han escuchado los antieméticos que actúan a nivel central, pues actúan aquí, inhiben el área postrema, entonces hacen que el paciente pues no vomite, el área postrema. Luego tenemos el área lateral, que ya les dije que es el trígono acústico. Tenemos una fobia inferior, si hay una fobia superior y una fobia inferior. Y finalmente el óvex. El óvex es, literal, el piquito del cuarto ventrículo. Finalmente les puedo comentar que tienen muchos accidentes bien importantes. Esta pequeña estructura que les estoy diciendo, miren todos los accidentes anatómicos que hay. ¿Qué delimita nuestro triángulo? Entonces, los labios del triángulo, del rombo más bien, o sea, el piso del cuarto ventrículo, son las tenias. Tenias o labios. Labios rómbicos también es válido. El piquito de arriba delimita donde baja el acueducto silviano y desemboca en este piquito en el cuarto ventrículo. Recordad que el líquido cefalorraquídeo fluye en el piso del cuarto ventrículo y drena por dos forámenes laterales de Luschka, L de lateral, L de Luschka, y hay un foramen medial, M de medial, M de Magendie. Y finalmente el líquido cefalorraquídeo drena los laterales a todas las cisternas basales, el espacio subaracnoideo, y en el foramen de Magendie se distribuye por el canal ependimario que corresponde a este puntito de aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el cono medular. ¿Dónde está el cono medular? L1 y L2. Si es un recién nacido, L3. Pues ahí vamos, ¿no? Son muchas cosas, pero pues es que me pusieron este tema, yo qué culpa tengo. Folículos superiores, folículos inferiores mesencefálicos. Folículos superiores en relación con la vía visual, folículos inferiores en relación con la vía auditiva. Pedúnculo cerebeloso superior, superior, medio, inferior. Superior, medio, inferior. Y pues creo que ya. Van a hacer una clase de 5 horas, yo creo que ahí acabamos el detalle. No sé si tengan alguna duda antes de pasar al modelo. ¿Todo bien? Ah, sí, mira. Acuérdate que lo medial es motor. Vago, hay hipogloso, motores. Lateral, trígono acústico, que corresponde con vestíbulo coclear. No sé quién preguntó, pero quieren echar la bolita, ¿lo vi? Ah, Magendie. Magendie. Luschka. Magendie se escribe Magendie, pero se dice Magendie. ¿Alguien duda antes de pasar a cerebelo? Yo creo que primero la clase de pizarrón y después los modelos. Yo creo que es como más académico. ¿Sigo? Es que esta clase lo saben mis alumnos de primero que estoy viendo el semestre pasado, por aquí algunos. Saben que es una clase de 2 horas y apenas nos alcanza. Entonces, pues vámonos con cerebelo. Pues ya vimos lo que está delante, el tallo, ¿no? Ahora, que hay atrás, cerebelo. Vamos a hablar un poquito de cerebelo. ¿Qué es lo importante del tallo? ¿Dónde se originan los nervios craneales? Los límites del bulbo, del puente del mesencéfalo, los pedúnculos cerebelosos, los accidentes del cuarto ventrículo. Vamos a complementarlo con cerebelo. Voy a hacerles 2 dibujos. Vamos a ver el tallo de lado, no lo hemos visto de lado. Vamos a verlo de lado. Entonces, acuérdense, mesencéfalo, puente, bulbo. Listos de lado. Acueducto silviano, cuarto ventrículo, y finalmente pues desemboca en el canal ependimario. Mesencéfalo, puente, bulbo. Mesencéfalo, puente, bulbo. Cuantas veces sea necesario repetir, ¿no? Hasta acordarnos. Bueno, listo de lado el mesencéfalo, esto corresponde a los pedúnculos cerebrales, lo que les dije, las orejitas de Mickey Mouse, ¿no? O sea, los pedúnculos mesencefálicos.
Toda la prominencia de aquí es el puente, por eso es un puente, por eso es una protuberancia. Y esta bolita corresponde al bulbo. De hecho, miren, este sería el oliva. Entonces, si lo vemos así, pues es más fácil. Adelante del oliva, hipogloso. Detrás del oliva, glosofaringio, vago y accesorio. Así en ese orden, ¿vale? ¿Qué se origina en el surco pontobulbar? Abducens, de manera medial, y el complejo vestíbulo coclear, de manera lateral hacia el ángulo pontocerebeloso. ¿Quién se dedica al ángulo pontocerebeloso lateral y más superior? Trigémino, que es el más grande. ¿Quién se dirige entre los dos pedúnculos mesocefálicos? El óvulo motor. Y finalmente el troquear no se les había dibujado porque se necesita hacer una cara posterior o lateral. El troquear cruza, o sea, el troquear derecho sale izquierdo y el izquierdo sale derecho. Una vez que lo hacen, sale debajo de los folículos inferiores, le da la vuelta al mesencéfalo y se dirige hacia adelante. Entonces, origen aparente del troquear, infrafolicular. Del tercero, interpeduncular. Del quinto, 7 y 8, ángulo pontocerebeloso. Del 6, el surco pontobulbar. Del 12, preolivar. 9, 10 y 11, postolivar. Esta cosa que vimos con muchos accidentes, estudiamos, fue esto, miren, el piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo tiene un piso y tiene un techo. ¿Quién delimita el techo del cuarto ventrículo? El cerebelo. El cerebelo va así. Eso es el cerebelo. Ahora, ¿qué onda con el cerebelo? El cerebelo se delimita por el tentorio. El tentorio es un repliegue de dura madre que delimita al cerebelo. Entonces, todo lo que esté abajo del tentorio o tienda del cerebelo es infratentorial. Significa que el tallo cerebral y el cerebelo son estructuras infratentoriales. Literal, todo el cerebro restante es supratentorial. Pues ahorita estamos estudiando la anatomía infratentorial. Entonces el cerebelo tiene una cara infratentorial. Luego, hacia atrás, acá está el hueso occipital. Aquí está la concavidad del hueso occipital. Entonces, tiene una superficie suboccipital, o sea, abajo del occipital. Y finalmente una superficie lateral, que es esta que estamos cortando, que es la cara petrosa. ¿Por qué descansa en la porción petrosa del temporal? Hay 3 arterias, les dije del complejo de 3. Una arteria cerebelosa superior, una arteria cerebelosa anterior e inferior, y una arteria cerebelosa posterior e inferior. Son a trabalenguas, pero es más fácil decirles SUCA, superior, AICA, anterior inferior, y PICA, posterior inferior. Estas arterias son la que va a vulvar, la que va a puntino y la que va a mesencefálica. De tal manera que la SUCA va a la superficie tentorial, AICA va a la superficie petrosa y PICA va a la superficie suboccipital. Vamos a dibujarlas. PICA discurre así. Da la irrigación de esta parte, AICA da la irrigación de esta parte y SUCA da la irrigación de esta parte. Entonces, cada arteria, si se infarta, va a generar diferentes efectos cerebelosos o el tallo. Por ejemplo, si se infarta PICA, genera un síndrome apasionante pero dramático que se llama Wallenberg. Es el infarto vulvar lateral. Ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí del cerebelo. El cerebelo, si lo parto a la mitad, descubrimos que hay un vermis. El vermis es la estructura que une un hemisferio cerebeloso con el otro. Vermis. Si lo partimos así, descubrimos que el vermis tiene diferentes partes. Y yo me acuerdo de una mnemotecnia que dice así, porque como son muchas, pues dije, algo tengo que hacer para acordarme. Entonces dice, la loca ciudad de DF tiene puros Ubers nuevos. ¿Qué onda con esa frase medio de persona? L de la língula, L de loca, lóbulo central, C de ciudad, culmen, la parte más superior, D de DF. Si hay un culmen, hay un declive. D de Newton, ¿no? F, folium, forma de hoja, por eso folium. T de tiene, tubérculo. P de puros, pirámides.
U de Uber, úvula, y finalmente N de nuevos. ¿Sí? ¿Qué falta? Nódulo. Estas son las estructuras vermianas: lígula, lóbulo central, culmen, declive, folio, tuber, pirámide, úvula y nódulo. ¿Ven? Así están. Ahora, pues eso a mí qué, ¿no? Bueno, la anatomía así es. Esta es la superficie medio sagital del cerebro. Estas son las partes del vermis. Algún día alguien se les va a preguntar. Por ejemplo, a mí para entrar a neurocirugía me lo preguntaron en mi examen de ingreso, me traumé, hice esa frase y ya, salió. ¿Cómo vemos el cerebelo de frente? ¿Les puedo borrar ahí? Perdón por ir rápido. Sí, tiempo, ¿no? Bueno. La loca ciudad del DF tiene puros Ubers nuevos. Ahora, ahí no acaba el drama. Así como hay estructuras vermianas, hay estructuras hemisféricas y paravermianas. Vamos a ver el cerebelo de frente. El cerebelo literal, ¿por qué se llama cerebelo? Cerebro pequeño. Entonces, es así una bolita. Vamos a verlo así como una bolita. Obviamente le exagero para que sea más académico. Luego, el medio, lo que conecta un hemisferio con otro es el vermis. Acaba el vermis hasta abajo. Y finalmente, hay otro lóbulo que va perpendicular, que se llama el flóculo nodular. Ahorita les digo qué onda con el flóculo nodular. Vamos a ver, otra vez, la loca ciudad del DF tiene puros Uber nuevos. Vamos a dibujar. La lígula, loca, ciudad, D, F, N, puros Ubers nuevos. Entre cada estructura vermiana hay fisuras. Entonces, miren, esta se llama lígula porque es una lengüita. Y esta delimita la superficie superior del techo del cuarto. Y este delimita la superficie inferior del techo. Entonces, superior lígula, inferior nódulo. Después de la lígula sigue el lóbulo central. Esta pequeña fisurita entre la lígula y el lóbulo central es antes del central. Entonces se llama fisura precentral. Antes del central. Van a ver que todo tiene mucha lógica. Luego viene la lígula. La lígula tiene, el lóbulo central, perdón, tiene dos estructuras hemisféricas a los lados. La lígula no, el lóbulo central sí. Se le llaman las alas. Las alas y el lóbulo central. Luego hay una fisura que va antes del culmen. Entonces se le llama preculmen, así. Fácil, preculmen. Luego viene una fisura que les voy a poner de otro color, que va después del culmen. Y dirían, pues posculmen, ¿no? Pero no, fisura primaria. Bien importante porque delimita el cerebelo anterior del posterior. De aquí arriba es cerebelo anterior, de aquí abajo es cerebelo posterior. Fisura primaria. Luego viene el declive. Bueno, antes, al lado del culmen, ¿qué hay? Lóbulo cuadrangular anterior. ¿Por qué? Porque tiene forma de cuadrado y está arriba, así de sencillo. Lóbulo cuadrangular anterior. Luego viene el declive. El declive también tiene una fisura. Y ahora sí, después del culmen, fisura postclival. Si hay un lóbulo cuadrangular anterior, hay un lóbulo cuadrangular posterior. ¿Ven? Seguimos. Folio. ¿Por qué se llama folio? Porque tiene forma de hoja. Tiene una fisura también así. Esta se llama la fisura horizontal. Es como la más horizontal. Y luego el tuber también tiene otra fisura. Pues estos dos lóbulos, así como estos tienen como conocido, ¿no? Cuadrangular anterior, cuadrangular posterior, estos se llaman lóbulo semilunar superior y lóbulo semilunar inferior. Surcos. Entonces, dijimos que aquí está el postclival, luego está el horizontal, y entre tuber y pirámide, de nuevo volvemos a la lógica. Fisura prepiramidal, antes de la pirámide. Y si hay una antes de la pirámide, pues va a haber una después de la pirámide, que es esta. ¿Por qué le dibujé una cosa diferente a la úvula? Porque al lado de la úvula existen las amígdalas cerebelosas. Las amígdalas cerebelosas son dos bolitas que se forman al lado de la úvula. ¿Por qué se llama úvula? Porque la topografía de la úvula vermiana corresponde con la úvula
faríngea. Y las amígdalas del cerebelo en profundidad corresponden con las amígdalas faríngeas, ¿así? Los anatomistas no tuvieron con problemas. La pirámide tiene forma de pirámide y forma unos lóbulos biventrales. Se llaman biventrales porque aparece que tienen dos vientres, ¿no? Úvulo y amígdala, y finalmente el nódulo. El nódulo tiene unos pies, con pedúnculos, pies, y termina en un flóculo. Por eso lo puse en verde, porque es independiente de todo lo demás. Se le llama el óvulo, flóculo, nodular. Entonces, vamos a sentar un poquito la información. De la fisura primaria para arriba, cerebelo anterior. De la fisura primaria acá, lóbulo posterior. Y finalmente el verde es más vestigial, el óvulo, flóculo, nodular. Esas son las partes del cerebelo. Me faltó decirles, de la óvula al nódulo se le llama fisura posterolateral, hacia abajo y hacia atrás. Posterolateral. Pues ahí está, ¿no? Del cerebelo al desnudo. ¿Y qué onda con los núcleos? Eso es lo que siempre se preguntan, los núcleos cerebelosos. Antes de pasar a los núcleos, les quiero decir otra clasificación. El cerebelo se puede clasificar de muchas formas. ¿Cuáles son las más comunes? Anterior, arriba de la fisura primaria, posterior, entre fisura primaria y fisura posterolateral, y flóculo nodular, todo lo verde. Clasificación 2, coronal. Vermis, paravermis, una pequeña superficie al lado del vermis, acuérdense que el par es al lado de vermis, paravermis, y todas las demás bolitas son los hemisferios. Vermis, paravermis y hemisferios. Cerebelo anterior, cerebelo posterior y cerebelo flóculo nodular. Vamos a hablar de los núcleos. Hay un núcleo hemisférico, hay un núcleo paravermiano y hay un núcleo vermiano. Vámonos de afuera adentro. El núcleo más importante, y la realidad es que es el que sí tiene una función, ¿verdad? No es de que los demás no tengan función, simplemente que este sí se genera un déficit real. Si se lesiona, es el núcleo dentado. El núcleo dentado. Entonces podemos decir que el núcleo dentado se llama dentado porque tiene forma de dientes, es hemisférico. Núcleo dentado es hemisferio. Luego vienen dos chiquitos, en el paravermis, en forma de émbolos y en forma de globo. De émbolos y de globo. Núcleo emboliforme, núcleo globoso, que los dos se les conoce como núcleo interpósito, o núcleo interpuesto. El chiste es que son independientes, pero al mismo tiempo actúan igual, entonces se les puede estudiar como una unidad funcional propia. Emboliforme y globoso son interpósitos, y estos están en el paravermis. Y finalmente, ¿cuál es el núcleo medial? El núcleo medial, chiquito, es el núcleo fastigio, y es el núcleo vermiano. Esos son los núcleos cerebelosos. Entonces, de lateral a medial, dentado, interpósito, fastigio, vermiano, paravermiano y hemisférico. No es la clase no es de neurofisiología, pero cada uno tiene síndromes. Hay un síndrome cerebeloso hemisférico, hay un síndrome cerebeloso vermiano, hay un síndrome cerebeloso flóculo-nodular. Cada uno tiene sus partes. Ahorita lo importante es más que se quede cómo es el cerebelo, para después entender cómo funciona, ¿no? Si se altera. Solo les quiero decir algo. El dentado tiene conexiones directamente con el tálamo. El dentado lo que hace más que nada es hacer el movimiento más coordinado e inteligente. Entonces el dentado, o sea, los hemisferios cerebelosos, se encargan que el movimiento sea inteligente. El emboliforme y el globoso que están en el paravermis se encargan sobre todo del tono y de la postura. O sea, se encargan que a nosotros estar de pie, pues no nos caigamos porque tenemos un tono adecuado. Y finalmente el fastigial, que es más vermiano, se encarga del equilibrio. Entonces ya les di como que, ya les spoileé más o menos qué pasa, ¿no? Pues lógicamente, si el flóculo nodular o el vermis, que son mediales, se afecta el equilibrio, pero si se afectan más laterales es más que nada la postura y la coordinación del movimiento. Finalmente, Zucca va para acá, superficie tentorial, Laika va para acá,
superficie petrosa, y pica va para acá, superficie suboccipital. Pues, creo que ya. ¿Dudas del cerebelo? ¿Nadie? Si se les da su examen puro 10. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se divide el cerebelo? ¿Dónde están los núcleos? Serían preguntas que se me ocurren darles a los alumnos de quinto, no sé, podría ser. Finalmente, antes de pasar al modelo para que lo vean así de, ¿y esta cosa qué es? No, bueno, pues en el modelo quiero pensar que se va a ver más lógico todo, ¿no? Tálamo. Uy, el tálamo. Tálamo. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es el tálamo? Vamos a hacer un dibujo del cerebro de un corte coronal. Bueno, ahí les voy a explicar mis dibujos, ¿no? Hemisferio cerebral de un lado, hemisferio cerebral del otro lado, fisura siliana que delimita los frontales de los temporales. Estos son los ventrículos laterales que drenan un agujero de Monro, derecho izquierdo, un tercer ventrículo. El tercer ventrículo drena el acueducto siliano y de ahí al cuarto ventrículo. Pues bien, estructuras que les quiero dibujar aquí para decirles dónde está el tálamo. Están los núcleos de la base, que son el núcleo caudado, que forma la pared lateral de los ventrículos laterales, y el núcleo lentiforme, que es un poquito más lateral. Pues bueno, unas clases de núcleos basales, entonces, tálamo. El tálamo está justamente al lado del tercer ventrículo, miren. En forma de, en algunos libros literales sí lo dicen, en forma de huevitos, están al lado del tercer ventrículo, entonces forman la pared lateral del tercer ventrículo. Un tálamo y el otro tálamo se comunican por una adherencia intertalámica. Pues los tálamos son las estructuras diencefálicas más importantes del cerebro. Acuérdense que hay vesículas que forman el cerebro. El diencéfalo está en medio de todo y el tálamo lo que se encarga es que llega toda la información al tálamo, casi toda, excepto el olfato, pero la motricidad, la sensibilidad, el gusto, la visión, la audición, las emociones, llegan al tálamo. Entonces el tálamo funciona como un lugar de relevo. Antes de que la información pase a la corteza o antes de que la información pase a la médula, el tálamo se tiene que enterar de todo. Digamos que es como un policía. Entonces, si hablamos del tálamo, tenemos que decir los núcleos del tálamo. ¿Cómo son los núcleos del tálamo? Entonces se me ocurrió hacerle como una caja. Aquí tenemos una cajita. Una cajita. Esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. Entonces, tenemos tres grandes grupos talámicos. Los anteriores, los dorsales o mediales y los laterales. Entonces, se los voy a ir dibujando acá. Ahorita vamos a decir qué hace cada uno. Y ahorita en el modelo los van a ver como más práctica la información. Entonces, tenemos un núcleo que va hacia adelante, el núcleo anterior. Y ya, se acabó. Núcleos talámicos anteriores. Anterior, ya, fin. Núcleos talámicos mediales. Fíjense que esta es la línea media. Tenemos el núcleo grande dorsomedial, porque va hacia la superficie dorsal de la línea media, por eso dorsomedial. Luego tenemos uno que está aquí a la vuelta, en el modelo lo van a ver, pero está en esta cara, que es el núcleo centromedial. Y los de la línea media, ¿qué es esta cosa que puntea así como rayitas? Esa es la lámina o la estría talámica. La estría talámica pues solo es una banda de sustancia blanca que delimita los núcleos, tiene forma como de Y, miren. Delimita el anterior del dorsomedial y de los laterales. Eso es lo que hace.
delimitar los núcleos anteriores, de los mediales, de los laterales. Entonces, núcleo anterior, núcleo dorsomedial, núcleo centromedial y núcleos de la línea media. Los núcleos de la línea media están dentro de la lámina medular talámica. Y ahora vamos a hablar del grupo de los núcleos laterales, que son varios. Tenemos un gran núcleo posterior, que es el pulvinar. Pulvinar es de los núcleos más grandes del tálamo. Pulvinar. Y luego tenemos dos núcleos laterales. Tenemos un núcleo lateral que va hacia dorsal, o sea, hacia el dorso del tálamo. Entonces, ¿cómo se le llama? Se le llama el núcleo lateral dorsal. Y tenemos uno que va lateral hacia abajo. Entonces se le llama el núcleo, perdón, no tengo muchos colores. Y tenemos el núcleo lateral posterior. Que no se va a ver, bueno, a ver si se ve el amarillo. Núcleo lateral dorsal y núcleo lateral posterior. Se acabó el grupo de los laterales. Vamos con los ventrales. Núcleo ventral anterior, o sea, va a ser la superficie ventral hacia arriba. Núcleo ventral lateral. Y finalmente el núcleo posterior. Y se subdivide en un núcleo posteromedial y un núcleo ventral posterolateral. Ahí está la cajita. Ahí está el tálamo. Me faltan dos, ahorita se los digo. Núcleos anteriores, anterior. Núcleos mediales, dorsomedial, centromedial y de la línea media. Núcleos laterales se subdividen en los laterales y ventrales, pero todos son laterales. Lateral dorsal, lateral posterior, pulvinar. Luego ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. El ventral posterior se subdivide en ventral posterolateral y ventral posteromedial. Y finalmente faltan los núcleos geniculados, como los pies del tálamo. Tenemos un núcleo geniculado medial y tenemos un núcleo geniculado lateral. Así. Ya están los núcleos del tálamo. Así se distribuyen. Ahora, lo complejo de esto es que cada núcleo tiene una función diferente. Es como un pequeño CPU, ¿eh? Cada uno tiene una función diferente. Se las voy a ir diciendo. Miren, el núcleo anterior, el de adelante, es el núcleo más importante de aferencia del hipotálamo. Acuérdense la diferencia de aferencia y eferencia. Aferencia es que llega a él y eferencia es que sale de él. Por ejemplo, aferencia es que alguien me dé un plumón, es una aferencia a mí. Eferencia es que yo entregue un plumón. Entonces, aferencia es lo que llega al tálamo y eferencia es lo que el tálamo envía. Entonces, la principal aferencia talámica está en el núcleo anterior. Entonces, ¿quién es el culpable? El hipotálamo. Por medio de un tracto bien importante que se llama tracto mamilo talámico. Como su nombre lo dice, va de los cuerpos mamilares, que son los núcleos hipotalámicos posteriores, al tálamo. Núcleo mamilo talámico. Entonces, el núcleo anterior se encarga de recoger toda la información del hipotálamo hacia él. Y luego, ya que recibió la información, la lleva al giro del cíngulo para terminar en las emociones. ¿Es parte del sistema límbico el núcleo anterior del tálamo? Sí, porque tiene que ver con las emociones. Hablar del límbico es una cosa muy compleja. Hay muchas estructuras que tienen que ver, y una de ellas es el núcleo anterior del tálamo. El núcleo lateral dorsal del tálamo, como está muy cerquita del núcleo anterior, ¿lo ven? Prácticamente su función es exactamente lo mismo: recibir el tracto mamilo talámico. Entonces, entre ambos se encargan de recibir la principal aferencia talámica para distribuirlo al giro cíngulo y terminar en el límbico como emociones. Vámonos con el dorso medial. Si tenemos una aferencia, tenemos una eferencia. Y entonces, si el hipotálamo le dice al tálamo cómo están las emociones, cómo está la memoria por los cuerpos mamilares, también el hipotálamo se tiene que enterar por el tálamo cómo está la onda. Entonces, la principal eferencia talámica es el núcleo dorsomedial. Entonces,
lleva la información del tálamo al hipotálamo. Y también el núcleo dorsomedial recoge toda la información de la corteza prefrontal. Siguiente. Los núcleos centromediales y de la línea media, estos prácticamente tienen la misma función. Centromedial y de la línea media se encargan de agarrar la información de la formación reticular. O sea, digamos que son centros regulativos. Se encargan de recibir la información de diferentes núcleos y procesarla. No hay como una función muy completa, sino es como que procesa, ¿no? Luego viene lateral posterior. Lateral posterior. P de posterior, P de parietal. Entonces, el núcleo parietal posterior se encarga de almacenar la información del lóbulo parietal del tálamo. Núcleo lateral posterior. Pues ya hablamos del frontal, ya hablamos del hipotálamo, ya hablamos de la formación reticular, ya hablamos del parietal. ¿Qué onda con lo motor y lo sensitivo? Ahí les da. Los núcleos ventrales anteriores y laterales se encargan de la información motora por medio de los núcleos basales. Se entera el tálamo de cómo nos movemos por medio del núcleo ventral anterior y ventral lateral. ¿Y cómo se entera de cómo sentimos? Por el núcleo ventral posterior. Hay un núcleo ventral posterior medial y hay un núcleo ventral posterior lateral. El núcleo ventral posterior lateral se encarga de toda la vía sensitiva de la médula, o sea, tracto espinotalámico, lemnisco medio. Pequeño recordatorio para los que ya llevaron neuranato y médula. La vía espinotalámica, como su nombre lo dice, o sea, va de la médula al tálamo, se encarga de la sensibilidad gruesa o tacto protopático y se encarga de la sensibilidad de dolor y temperatura. Y el lemnisco medio es la convergencia de los cordones posteriores, ya dijimos cuneatus y gracilis, que se encargan de la propiocepción consciente y el tacto fino, discriminativo o epicrítico. El chiste es que toda la información de temperatura, dolor y tacto llegan a BPL, ventral posterolateral. Y toda la información sensitiva de la cara llega a BPM, tracto trigémino talámico. O sea, la información de la sensibilidad de la cara, trigémino talámico, llega a BPM. Y finalmente, el gusto también llega a BPM. Al fin y al cabo es una sensibilidad, ¿no? Gusto. Ahí vamos. Faltan 3 nada más. Pulminar. ¿Qué onda con el pulminar? El pulminar es el núcleo que se encarga de procesar la información. Ya dijimos que el lóbulo frontal llega por medio del dorsomedial, ¿no? Ya dijimos que la información parietal llega en el El pulminar se encarga de la asociación de la información temporo, parieto, occipital. O sea, todas las referencias del lóbulo temporal, parietal y occipital convergen en el pulminar. Y finalmente, ya hablamos del gusto, ya hablamos de la sensibilidad, ya hablamos de la motricidad, ya hablamos de las emociones, de la personalidad, ya hablamos del hipotálamo. Nos falta la visión y la audición. Núcleo geniculado medial y núcleo geniculado lateral. Medial y lateral. El núcleo geniculado lateral es el que se encarga de la vía visual. O sea, la vía visual, y ahorita lo van a ver en el modelo, converge en el núcleo geniculado lateral. Geniculado, ¿por qué se llama núcleo geniculado? Porque tiene forma de rodilla. Acuérdense que no es rodilla. Núcleo en forma de rodilla lateral, núcleo en forma de rodilla medial. Si uno es vía visual, el otro es vía auditiva. Acuérdense que les dije, folículos superiores, vía visual. Núcleo geniculado lateral, vía visual. Núcleo geniculado medial, vía auditiva. Folículos inferiores, vía auditiva. El chiste es de que todos son relevos de información. Entonces tenemos la visión, la audición, el gusto, la sensibilidad, y el único que pues no aparece aparentemente es el olfato, ¿no? Se piensa que el único sentido que no llega directamente al tálamo es el olfato. El olfato no pasa por el tálamo, se queda en sus estructuras olfatorias profundas que están en el humus. Se piensa, pero no hace seguro que después va a salir la información. Ah, ¿qué creen? Que siempre sí, ¿no? Y hay un núcleo ahí. Bueno, hasta ahorita, lo oficial es que todos los... Esa es una pregunta clásica también. Todos los sentidos llegan al tálamo excepto el olfato. ¿Qué sentidos y por dónde? La vía visual, núcleo geniculado lateral. La vía auditiva, núcleo geniculado medial. La sensibilidad,
por BPM y BPL, ¿no? El olfato es sinónimo, el tacto, ya. Entonces el tálamo es un gran regulador de todo, ¿ya ven? El tálamo de un lado se junta con el otro tálamo, parece que son dos huevitos que se juntan uno con el otro, y en medio está el tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. Entonces, el tálamo de un lado se une al tálamo del otro lado por medio de una pequeña comisura, y eso se le llama la adherencia intertalámica. Adherencia intertalámica. Ya me acordé que les iba a decir. ¿Cómo se irriga el tálamo? Pues esta cosita en medio del cerebro tiene irrigación por todos lados, todo el mundo le llega. Ahí les va. ¿Quién irriga el tálamo medial? ¿Quién irriga el tálamo? Bueno, sí sería el tálamo medial, al tálamo posteromedial, al tálamo posterolateral. Bueno, el tálamo medial es irrigado por ramas de P1, o sea, por la arteria cerebral posterior, primera rama. El tálamo posteromedial también por ramas del primer segmento de la cerebral posterior, P1. El tálamo lateral por ramas de la arteria cerebral posterior, segundo fragmento. Hasta ahí vamos. ¿Quién irriga el tálamo lateral? Por ramas de la arteria carótida interna, en concreto la arteria coroidea anterior. ¿Y quién irriga el tálamo hacia arriba? Ramas de la arteria comunicante posterior. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que miren toda la rica irrigación del tálamo, y es bien importante que comentarles esto, porque miren, le llega circulación posterior, le llega circulación anterior, le llega circulación carotidia. Entonces después van a ver que una de las enfermedades más frecuentes del tálamo es que dentro de su rica irrigación un paciente llegue con hipertensión arterial 200, 180 urgencias, y de repente le ven una mancha acá, y entonces hubo un EBC hemorrágico talámico. Entonces imagínense todo esto que es tan complejo, si de repente una mancha de sangre se mete ahí, pues ya se imaginarán toda la complejidad de síntomas que puede tener el paciente. ¿Qué puede tener? Pues si el infarto es más ventral, anterior y lateral, motor. Si el infarto es más ventral posterior, sensitivo. Si el infarto es más anterior y dorsomedial, puede tener alteraciones hipotalámicas. Si el infarto es más del núcleo geniculado, puede tener alteraciones campimétricas. Entonces, sirve entender cómo está el tálamo para posteriormente la enfermedad comprenderla, ¿no? Primero la normalidad, después la enfermedad. Y el síndrome talámico por excelencia se le llama Dejerine-Roussy. Se escribe Dejerine-Roussy. Y el síndrome talámico clásico, el Dejerine-Roussy, genera síntomas muy obvios. Muy obvios me refiero por la zona, ¿no? Entonces, genera todo esto. Alteraciones de la motricidad del lado de la lesión. Entonces, hemiparesia contralateral. Alteraciones de la sensibilidad. Entonces, genera una hemianestesia o hemipostesia. Genera también alteraciones cerebelosas, porque acuérdense que hay conexiones de los núcleos basales con el cerebelo, entonces también genera alteraciones cerebelosas. Entonces, genera una hemiataxia y genera una hemicoreoatetosis. O sea, alteración de los movimientos, sin resumen. La hemicoreatetosis, la corea son movimientos como en forma de baile, y la ataxia son alteraciones de la coordinación de los movimientos. Entonces, el paciente puede tener debilidad de la mitad del cuerpo, pérdida de la sensibilidad de la mitad del cuerpo, pérdida de la coordinación del cuerpo, movimientos anormales de la mitad del cuerpo, y algo muy común que se llama la alodinia. La alodinia es un dolor urente muy difícil. Cuando un paciente tenga un infarto talámico, puede tener alodinia. Significa que tan solo la ropa le roza y grita de dolor. Es un dolor así quemante, porque tiene una afección talámica, se llama alodinia. El paciente tiene hiperalgesia dolorosa, o sea, le duele de más cualquier cosa, siente de más mi ropa, por ejemplo, me duele, se llama alodinia. Y es un dolor primario, es un dolor talámico. Trata esto sumamente complicado. Hasta la morfina le hace cosquillas, nada. Entonces es un dolor primario. Y muchos de estos pacientes van a terminar necesitando neuromoduladores para, valga la redundancia, modular el dolor.
Eso se llama la neurocirugía funcional. Pues en fin, ese es el síndrome talámico. Ah, me faltó la mano talámica. El paciente tiene una postura bien curiosa que se llama la mano talámica. ¿Cómo es la mano talámica? La mano talámica es así. El paciente tiene flexión de la muñeca, pronación y extensión de los dedos. Así. Es una mano. Si ven a alguien que tuvo un EBC potencialmente talámico y queda con esta secuela, pues potencialmente tuvo un Deyer inducido y quedó con la mano talámica. Una postura normal, ¿no? ¿Y qué tema? Ya, ¿no? Son un sistema, ¿no? Si no, luego voy a empezar a hablar de hipocalar antes de que se van a dormir. Ok, dudas, preguntas, quejas, ¿no? Y finalmente, en los últimos 15-20 minutos, para que vean que soy buena onda y vamos a acabar antes, vamos a ver los modelos, para que lo vean más en forma, ¿no? Que esto es real, ¿no? No es una invención ahí. El primer tema fue el tallo. Miren, no sé si ahí se va a ver, pero bueno. Este es nuestro tallo cerebral, miren. Este es nuestro tallo cerebral. Entonces, el bulbo, recuerden que va, esta es la cara anterior. Entonces, el bulbo va de la decusación de las pirámides hasta el surco pontobulbar. Del surco pontobulbar a la decusación de las pirámides, que está aquí. Recordamos que hay un surco ventral medial y un surco ventral lateral. De un lado, ventral lateral del otro lado. Las bolitas que se forman hacia medial son las pirámides y las que se forman hacia lateral son las olivas vulvares. De tal manera que hay un nervio craneal que sale adelante del oliva, o sea, el hipogloso. Todos los que salen atrás son de arriba abajo, glosofaringio, vago, accesorio. Glosofaringio, vago y accesorio. Su origen aparente, posolivar del 9, 10 y 11 y preolivar del hipogloso. Y dirán, ¿y este que se ve chiquito aquí, central, qué es? Esta es la rama ventral de C1. Este ya no es nervio craneal. Listo. Vámonos a puente. Puente de Barolio es toda esta superficie en forma de bolita. Tiene dos pedúnculos cerebelosos medios sobre brachium pontis. Son los más grandes y son los más importantes. Se delimita por el surco pontobulbar y el surco pontomesencefálico, del puente al mesencéfalo. ¿Qué nervios craneales se originan? El adducens se origina medial, el surco pontobulbar. El 7 y el 8 siempre salen juntos por el ángulo pontocerebeloso. Imagínense el cerebelo aquí atrás, ¿no? Entonces, ángulo pontocerebeloso 7 y 8, ángulo pontocerebeloso el 5. Y finalmente el mesencéfalo no tiene mucho que decir, más que en esta cara se ven los pedúnculos. Miren cómo son como unos pies, como unas columnas, yo lo veo así, que sostienen el resto del cerebro. Las bolitas son los tálamos. Entonces, estos son los pedúnculos cerebrales. En medio de los pedúnculos cerebrales sale el oculomotor. ¿Ya lo vieron? Este que está aquí. Ese es el oculomotor. Arriba ya está el segundo nervio craneal y en medio la hipófisis. Pero bueno, ese es otro tema. Y estas son la anatomía principal anterior del tallo. Vamos a verlo de lado. De lado volvemos a ver la oliva. Adelante del oliva el hipogloso. Atrás del oliva, glosofaringio, vago y espinal. Y ya no hay nada más que decir de ello. Vámonos a... ¿qué vemos a los lados en el puente? Pues el pedúnculo cerebeloso medio se lleva todo el protagonismo. ¿Y qué vemos en la cara lateral del mesencéfalo? Pues seguimos viendo el pedúnculo mesencefálico. Finalmente, ¿qué vemos en la cara posterior? Vemos igual que hay un surco dorsal medial y un surco dorsal lateral que delimitan el fascículo de gracil medial, el cuneatus lateral, que terminan en el núcleo gracil medial y el núcleo cuneatus lateral. Acuérdense que el bulbo forma la superficie inferior del piso del cuarto. ¿De dónde a dónde va? De las estrías, de las estrías medulares, en amarillo, hacia abajo. De aquí a acá es bulbo. Puente, de las estrías medulares hasta donde termina el cuarto.
¿Qué estructuras vemos en el cuarto ventrículo en forma de diamante? Los labios son las tenias y vemos que hay un surco central, vemos que hay dos surcos limitantes que limitan estructuras, hay dos bolitas arriba que son los folículos faciales, el lucus ceruleus estaría hacia donde está el piquito, las estrías medulares corresponden a las estrías del núcleo vestibulococlear, por lo tanto, el trígono acústico estaría hacia acá, como pequeño triángulo, y luego no sé si se alcanza a ver que hay dos triángulos abajo, el superior es el del hipogloso, el inferior es el del vago, y abajo del trígono del vago está el área postrema, y abajo del área postrema está obex. Tenemos dos recesos laterales que terminan en Luschka de un lado, Luschka del otro lado y Magendie. ¿Y dónde drena el líquido cefalorraquídeo arriba? Acueducto de Silva. ¿Quién delimita el cuarto ventrículo también? Pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso superior. Y finalmente, en la cara mesencefálica encontramos los colículos, dos superiores, dos inferiores, y el único nervio craneal que sale posterior y cruza es el troclear. ¿Ven? ¿Ya vieron? Okay. Tallo. La clase en 5 minutos, ¿no? Bueno, son perlas, no son perlas. Cerebelo. Voy a quitar el cerebelo. Recordemos que tenemos una base de cráneo anterior, una base de cráneo media y una base de cráneo posterior. Hagamos foco acá, ¿no? En el piso posterior. Fíjense cómo tiene como una concavidad, ¿la ven? Una concavidad. En esta concavidad va a descansar nuestro cerebelo. Entonces, ¿quién delimita el cerebelo hacia atrás? Pues sin duda la escama del occipital. El cerebelo ahí descansa y lo tenemos así. Así. Entonces tenemos una superficie superior o tentorial. Imagínense el tentorio que va aquí así. Así va. Entonces, superficie tentorial, superficie suboccipital y superficie petrosa. También se puede decir superficie superior, superficie posterior y superficie lateral. Pero bueno, somos neuroanatomistas, ¿verdad? Tentorial, suboccipital y petrosa. ¿Ok? Lo de en medio, esto que abrí, es el vermis. El vermis corre desde acá, le da la vuelta hasta allá. ¿Qué está al lado del vermis? Paravermis. ¿Y qué está al lado del paravermis? Hemisferios cerebelosos. Arterias. ¿Quién irriga la superficie tentorial? Zuca. ¿Quién irriga la superficie suboccipital? Pica. ¿Y quién irriga la petrosa? Aica. Y finalmente, núcleos. Hay un núcleo hacia los hemisferios, dentado, un núcleo hacia el paravermis, emboliforme y globoso, y un núcleo medial, mermiano, fastigio. Las amígdalas cerebelosas son estas bolitas, miren. Estas son las amígdalas, estas de aquí. Y el flóculo y nódulo corresponde con estos, miren. Flóculos, pies y nódulo en medio. ¿Sí, más o menos? Está bonito. Ok. Ya les va el mejor tálamo. Miren. Este es, solo lo he usado una vez con mis alumnos hoy, creo. La segunda vez. Mírenlo así. Bueno, miren. Es chino. Corte medio sagital, en medio así. Entonces, puente, mesencéfalo. Acuérdense que el acueducto silviano corre en el mesencéfalo y luego abre al cuarto ventrículo en el puente. Acá está el colículo superior y aquí está el colículo inferior. Hacia arriba está el tercer ventrículo y en el tercer ventrículo es topografía del hipotálamo. Abajo del tálamo. El tálamo es toda esta bola. Abajo de esto hay un surco que se llama surco hipotalámico y abajo del surco hipotalámico hay unos núcleos muy diversos en forma de triángulo de la estructura que se llama hipotálamo. No es clase, solo los voy a mencionar. Y hay diferentes núcleos hipotalámicos que tienen, igual que en el tálamo, cada núcleo tiene una función. Descansa al final en la hipófisis. Entonces, el tálamo por debajo se convierte en hipotálamo, el tálamo por debajo se convierte en mesencéfalo. Este es el tálamo. Entonces, vamos a sacar el tálamo. Y aquí está el tálamo. Entonces, miren.
Núcleo anterior. Esto que ven como Y es la lámina medular interna o lámina talámica. Fíjense cómo delimitan los tres grandes grupos talámicos. Grupo anterior, grupos mediales y grupos laterales. Así. El único grupo anterior es el núcleo anterior. ¿Ya? El núcleo anterior, acuérdense que tiene que ver con el hipotálamo, con la vía mamilotalámica. Núcleo anterior. El que está al ladito del núcleo anterior, bueno, no al ladito atrás, es el lateral dorsal. Entonces, este y este tienen prácticamente la misma función. Grupos mediales. El dorsomedial, el centromedial, que en el dibujo no lo pude hacer, pero aquí se ve, centromedial, dorsomedial, y esta pequeña bolita verde es el de la línea media. Entonces, el dorsomedial es el principal eferente al hipotálamo, o sea, eferencias hipotálamo-talámicas. El centro medial y el de la línea media tienen que ver con el procesamiento de información reticular. Lateral dorsal, ya les dije que tiene que ver con el anterior. Lateral posterior tiene que ver con P de posterior, P de lóbulo parietal. Y luego vienen los ventrales. Ventral dorsal, ventral anterior y ventral lateral, estos dos tienen que ver con los núcleos basales, tienen que ver con el cerebelo, tienen que ver con la motricidad. Ventral anterior y ventral lateral son motores. Y los ventrales posteriores, tenemos un ventral posterolateral y tenemos un ventral posteromedial. ¿Ven? Un lateral y un medial. El ventral posterolateral es donde llega toda la vía sensitiva espinal, llámese vía espinotalámica y lemnisco medio. Todo lo que converge en el ventral posteromedial es la vía sensitiva de la cara, o sea, núcleo trigémino talámico y gusto. Este es el núcleo de la línea media, ¿ven? Aquí se ve mejor. Y nos faltan tres núcleos: pulvinar, y todo este de atrás es el pulvinar. El pulvinar, acuérdense que es convergencia de información temporo-parieto-occipital. Esta. Y finalmente, los geniculados. No los incluyeron ahí en la bolita, pero son parte del tálamo. Miren, núcleo geniculado lateral, núcleo geniculado medial. Y miren la intrínseca relación del núcleo geniculado, de los núcleos geniculados, tanto el lateral como el medial, con los folículos mesencefálicos. Estos son los folículos mesencefálicos. Entonces, el núcleo geniculado lateral tiene relación con el folículo superior y el núcleo geniculado medial tiene relación con el folículo inferior. De hecho, se alcanza a ver como un pie, ¿bien? ¿Cómo se comunica? Entonces, folículo superior y núcleo geniculado lateral son visuales. Núcleo geniculado medial, folículo inferior, auditivos. Y miren, me gustó porque, si lo volteamos, vemos el nervio óptico aquí. ¿Cómo va el nervio óptico? No sé si se ve. El amarillo. Nervio óptico, cómo corre la cintilla y llega al núcleo geniculado lateral. Miren el troclear cómo sale posterior. Folículo superior, folículo inferior, y el que sale posterior es el troclear. Y aquí se alcanza a ver el trigémino, miren cómo corre en el ángulo punto cerebeloso. Y ya, creo. Pero, acabé 40 antes, Pues ya, ¿no?